Continuemos, veremos con la segunda ley de las interacciones entre cargas. Viene a ser la ley cuantitativa. En esta ley cuantitativa lo que voy a hacer es analizar el valor de esa interacción entre cargas. Es decir, recuerda que toda interacción se manifiesta mediante una fuerza. Todos los cuerpos están interactuados de forma eléctrica, de forma gravitatoria, a través de un campo eléctrico, a través de un campo magnético o a través de un campo gravitatorio. Existen interacciones y toda interacción se manifiesta mediante una fuerza. Entonces, podemos decir, si yo tengo un cuerpo cargado positivamente y un cuerpo cargado negativamente, recordar la ley cualitativa, positivo y negativo, signos distintos, los cuerpos se van a atraer. Los cuerpos van a tratar de atraerse debido a una fuerza. Ahora, ¿cuánto vale esa fuerza de atracción? Bueno, se puede considerar que la fuerza de atracción va a ser igual o proporcional al producto de cargas. Carga 1, que es positiva, y carga 2, que es negativa. Al producto de cargas dividido entre la distancia de separación al cuadrado. Disculpen, a ver, distancia de separación al cuadrado. Ahora, notarás que las unidades no son iguales, ¿cierto? A la derecha ni a la izquierda de esta formulita no son iguales. Por ese motivo, vamos a ponerle una constante de proporcionalidad. Esta es una constante física, que es llamada la constante de Coulomb o constante eléctrica. ¿Cuánto es el valor de esta constante eléctrica? Es igual aproximadamente 9 por 10 a la 9. Unidades, Newton por metros cuadrados por Coulomb cuadrado. Entonces, de esa manera ya podemos igualar las unidades a la derecha y a la izquierda, ¿no? Esta constante es la que nosotros vamos a usar a partir de ahora para todo lo que es análisis eléctrico, ya sea fuerza eléctrica, campo eléctrico que vamos a hacer a continuación, o toda interacción entre cargas. Entonces, eso es lo que nos menciona la ley cuantitativa. Estamos cuantizando esa interacción, estamos cuantizando la fuerza eléctrica. Y eso va a ser muy importante para los posteriores análisis que vamos a hacer. Como por ejemplo, el análisis del campo eléctrico. ¿Qué viene a ser el campo eléctrico para nosotros? ¿Qué cosa es el campo eléctrico? ¿No? Muchas veces se escucha decir de los campos vectoriales, campos escalares, campos eléctricos, campos magnéticos. ¿Qué es un campo eléctrico? Bueno, como todo campo dentro de la física, el campo simplemente es un lugar en el espacio donde existe una interacción. Entonces, si yo hablo de campo eléctrico, es un lugar en el espacio donde existen interacciones, pero eléctricas, ¿cierto? Interacciones eléctricas. Entonces, ya hemos visto cuáles son esas interacciones, fuerzas de atracción o fuerzas de repulsión. Entonces, alrededor de una carga eléctrica, suponemos por aquí, esta es una carga eléctrica, alrededor de la carga eléctrica va a existir un campo eléctrico. Y en ese campo eléctrico se van a manifestar todas las interacciones eléctricas, como fuerzas de atracciones o fuerzas de repulsión. Por ejemplo, yo puedo tener otro cuerpo por aquí, un cuerpo cargado, más chiquito, y este es el cuerpo más grande que genera el campo. Entonces yo puedo decir que entre esos dos cuerpos existe una interacción. ¿Y cómo se va a medir esa interacción? A través del campo eléctrico. Se va a considerar que el campo eléctrico es la medida de la fuerza que existe sobre esa carga. Es la medida de la fuerza que existe sobre esa carga, pero por unidad de carga. ¿Listo? Es la fuerza que existe sobre esa carga por unidad de carga. Ahora, para poder representar ese campo eléctrico, hacemos uso de las líneas de fuerza. ¿Listo? ¿Qué cosas son las líneas de fuerza? Son líneas imaginarias que nos van a ayudar a poder representar el campo eléctrico en cualquier lugar. Por ejemplo, aquí, mira, tenemos por aquí una línea imaginaria llamada línea de fuerza. Entonces, profesor, ¿cómo yo puedo encontrar el campo eléctrico o graficarlos por lo menos a través de esta línea imaginaria? Por ejemplo, es posible que tú quieras graficar el campo eléctrico en este punto, mira, vamos a ponerle un punto A. Entonces si yo quiero graficar el campo eléctrico en ese punto A, lo que vas a hacer es lo siguiente, vas a trazar una línea tangencial, ¿listo? Vas a trazar una línea tangente en ese punto, tangente a la recta. Entonces, notarás que el sentido del campo eléctrico que se genera en ese punto es un vector que va en el mismo sentido de la línea de fuerza. Mira, hemos trazado una línea tangencial respecto a esa línea de fuerza y hemos encontrado el campo eléctrico en ese punto.
¿Listo? Entonces aquí será mi campo eléctrico, que es una cantidad vectorial, en el punto A. Profesor, y si yo quiero encontrar en otro punto, por ejemplo, en el punto B, por aquí en el punto B, bueno, haces lo mismo, ¿no? Trazamos una tangente y en el mismo sentido de la línea de fuerzas sería nuestro campo eléctrico, ¿no? Sería nuestro campo eléctrico. Entonces, de esa manera podemos graficar ya los campos eléctricos a través de las líneas de fuerzas. Ahora, luego de haber graficado esas líneas de campo a través de las líneas de fuerza, lo que vamos a hacer es analizar cómo son el campo eléctrico para una carga puntual. ¿Listo? ¿Cómo es el campo eléctrico para una carga puntual? ¿Qué es lo que nos va a interesar en esta parte de esta semana? El análisis de campo eléctrico para una carga puntual. Por ejemplo, hemos notado que un cuerpo puede estar cargado positivamente o negativamente. ¿Listo? Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a trazar líneas perpendiculares a la carga. Esas líneas perpendiculares representan las líneas de fuerza. Ya sea cargas positivas o negativas, las líneas de fuerza siempre deben ser perpendiculares al cuerpo. Siempre deben salir de forma perpendicular. ¿Listo? Siempre de forma perpendicular. Ahora, estas líneas de fuerza me van a ayudar a poder representar las líneas de campo eléctrico. Por ejemplo, si yo tengo una carga positiva, se sabe que las líneas de campo eléctrico son líneas salientes del cuerpo. Las líneas de campo eléctrico son líneas salientes del cuerpo. ¿Listo? Líneas divergentes del cuerpo. Entonces, esas líneas de color celeste que estoy graficando representan el campo eléctrico para una carga positiva. Siempre es de forma saliente del cuerpo. Profesor, ¿y para la carga negativa? Bueno, para la carga negativa, los campos eléctricos son líneas convergentes, vectores convergentes. ¿Listo? Líneas entrantes. Entonces, el campo eléctrico para una carga negativa siempre debe ser entrante. Caso contrario ocurre con una carga positiva, ¿cierto? Ahora, lo importante de esta parte del tema es que, ¿cómo yo puedo calcular el valor del campo eléctrico? ¿Cómo podría calcular el valor del campo eléctrico? Por ejemplo, a ver, yo quiero saber cuánto es el campo eléctrico en este punto, por ejemplo. ¿Cuánto será el campo eléctrico en el punto A? Entonces, notarás lo siguiente. Yo lo que debo hacer es trazar la línea de fuerza, una línea imaginaria por aquí, en ese punto A. Ahora, como recordarás, ¿no? Para una carga positiva, el campo debe ser saliente. Entonces, en ese punto grafico un campo saliente. Voy a ponerle un campo A. ¿Listo? Ahora, desde el origen de la carga hasta el punto existe una cierta distancia. Voy a ponerle distancia D. Entonces, yo ya puedo encontrar el valor del campo eléctrico en el punto A. El valor del campo eléctrico en el punto A sería constante K multiplicado por la carga. Esto vamos a suponer que este tiene una carga Q, dividido entre la distancia al cuadrado. De esa manera vas a encontrar el valor del campo eléctrico en el punto A. Profesor, pero recordemos que el campo eléctrico es una cantidad vectorial. Yo solamente estoy encontrando el valor del campo eléctrico. Sí, pero notarás que ya has graficado la dirección, ¿cierto? Entonces ya está compuesta toda nuestra cantidad vectorial. Ahora, algo similar para una carga negativa. A ver, para una carga negativa podremos encontrar por aquí, mira, en el punto B podemos encontrar el campo eléctrico. ¿Qué debemos hacer primero? Trazar la línea de fuerza, trazar las líneas de fuerza. Ahora graficamos nuestro vector. Por ser negativo, el campo debe ser entrante hacia la carga, una línea entrante hacia la carga. Ese sería mi campo en el punto B. Ahora, va a ser muy importante la distancia entre la carga y el punto. Esa es una distancia D. Entonces, ¿cómo encontraríamos el valor del campo eléctrico en el punto B? Sería producto de la constante K por la carga del cuerpo dividido entre la distancia al cuadrado. ¿Listo? ¿Te das cuenta que no va a cambiar ya sea positivo o negativo? El análisis del valor del campo eléctrico es el mismo. Lo que está cambiando únicamente, ¿qué cosa es? La dirección del campo eléctrico. Y eso va a ser muy importante. Ahora, lo que debemos analizar es, ¿qué pasa si en un sistema hay muchas cargas? Carga 1, carga 2, carga 3 y de diferentes signos, cargas positivas o cargas negativas. Entonces, podemos encontrar que alrededor de ellas se genera un campo resultante.
un campo eléctrico resultante. Es decir, lo que tenemos que analizar es cómo esos campos eléctricos de cada una de ellas se superponen en un punto. Y es lo que vamos a analizar ahora.